sería para después. Entonces, ahí ustedes pueden, por favor, ahí están los 5 lecturas, 5 grupos, son lecturas que ustedes, si algunos ya las leyeron, no son complicadas. La idea es reforzar o ver cosas que a la final en clase se me hayan escapado, que las podamos ver en las lecturas o quizás no haya quedado claro. Y luego hago presentación porque también es bueno compartir lo que esté ahí. A veces en las lecturas son buenas, tienen cosas que no necesariamente uno lo da en clase, ¿ya? Y son adicionales. Entonces ahí tienen 5 lecturas. Creo que si las vemos ese día, como digo, en 5 minutos, porque son cortitas, vamos a aprovechar, en una media hora vamos a tener bastante información, ¿no? Y lo que vamos a hacer así, lo bueno es que estas revistas tienen bastantes lecturas. Voy a coger ahora sí revistas en español. Estas son traducciones, pero sí hay unas revistas en español, como la de México o la de Colombia, que las cuales voy a bajar de acuerdo al tópico que vayamos viendo de cada clase. Esto es lo que se refiere a materiales, y la verdad es que yo espero terminar la próxima semana lo de materiales, ¿ok? Cosa que ahí damos por concluido y entramos ya a extrusión inmediatamente. Pero realmente me he atrasado porque en el fondo, si ustedes ven, muchas cosas las relaciono con el proceso. Entonces, es como un antecedente del conocer el material que yo voy a procesar. Entonces, eso por ese lado. Eh, bueno, ahora sí vamos a ver un poco la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. A ver, esto empezamos ayer. Ok. Esto empezamos ayer y vamos un poco a conversar con la gente que sí estuvo ayer. A ver, José Suárez, me parece que sí estuviste ayer. José, Buenas. ¿me puedes explicar por qué en esa tabla que yo presento ahí varía el valor de la viscosidad con esos polímeros que los presento ahí, ¿no? Ahí hay polietileno, LDPE, polietileno de baja densidad, polipropileno, poliestireno, policarbonato y poliamida o nylon. Adelante, José. Okay. Perdón, buenas. Son lo que tengo entendido, el valor de la viscosidad eh, va variando eh, por ¿cómo se llama? Por los grupos fenilos que están ahí, además de que incluyen una gran densidad de carbonos por los grupos fenilos, debido a la gran estabilidad termodinámica que tienen por la deslocalización de electrones. No sé si, y bueno, em, no sé si eso es lo que es la respuesta Sí, correcta, pero básicamente sí. No sé si alguien quisiera aportar más, María Ángeles. ¿Alguien quisiera aportar algo más? José, Medida de que se añaden grupos aromáticos a las cadenas, existe una mayor... Aló. escuchamos, Aló. ahí sí te escuchamos. A medida de que se añaden grupos aromáticos a las cadenas, la estabilidad térmica del polímero aumenta, porque en esos dobles enlaces se produce una deslocalización de los electrones, y por eso Ah, aumenta la temperatura de transición vítrea. ok, perfecto. Hay 2 cosas muy interesantes, ¿no?, que aparecen. La transición vítrea, porque es la temperatura a la cual las cadenas empiezan a moverse. Recordemos que bajo esa temperatura las cadenas están como congeladas. Y a medida que nos llegamos al TG, acuérdense siempre, el TG es el cuero. Imagínense visualmente el cuero. Bajo el TG es como un material en estado sólido, como que tocáramos el hierro, como que tocáramos un plástico duro en estado sólido. El TG es el cuero. Y bajo el TG, como nosotros lo vemos a temperatura ambiente, es, por ejemplo, un polietileno, súper flexible, pero duro, ¿no? Miren la diferencia, ¿ok?
Entonces, es cierto, entonces, si ustedes ven de la estructura más simple, como está el polietileno de baja densidad, en el cual el elemento pendante en teoría es un H nada más, luego lo reemplazamos por el CH3 en el poliestireno, luego ahora lo reemplazamos por un benceno en el poliestireno, y vemos cómo inmediatamente variamos ese TG y variamos la viscosidad. A medida de que le aumentamos el peso molecular a la molécula, la hacemos más pesada. A medida que también le aumentamos este elemento pendante, es más grande, le restamos movilidad a la molécula. Acuérdense lo que vimos al principio de clase, que una de las cosas interesantes que veíamos es que las cadenas tienen un tiempo para moverse, ¿ok? No es como que uno tiene en metales, que uno tiene moléculas pegaditas, ¿no? FCC, BCC, y uno empuja una molécula y todos se mueven, ¿ok? En cambio, en el plástico no es así, hay cadenas que se mueven, y evidentemente unas son más pesadas que otras, unas son más rígidas que otras, unas tienen más facilidad, polietileno se mueve más fácilmente, mientras que, por ejemplo, el poliestireno tiene esa restricción de ese benceno. Eso implica que la viscosidad va a ser diferente. Por eso es que aumenta un poco la viscosidad. En el último caso, por ejemplo, en los dos últimos, y sobre todo, por ejemplo, en el penúltimo, en el policarbonato ahora tenemos no el benceno como alojado, como un elemento pendante, sino que ahora el benceno lo tenemos dentro de la cadena. Y miren la diferencia que lo tenemos dentro de la cadena. Inmediatamente también sube el TG. ¿Por qué? Porque el TG también es, como digo, una medida de la flexibilidad de la cadena. Si la cadena la hacemos menos flexible, por lo tanto, va a subir el TG. Entonces, es muy importante uno poder, al menos, no es una clase de síntesis, pero por lo menos cuando uno ve una estructura, visualizar. Y uno en la mente, uno puede visualizar, a ver, esta va a ser flexible, y vamos a ver otras cosas, esto va a ser más polar, menos polar, esto le va a dar rigidez, y uno puede, de alguna manera, si yo les pongo dos estructuras, uno puede interpretar y decir cuál tiene el más TG, cuál tiene menos TG, cuál tiene más viscosidad o menos viscosidad. Ese es por ese lado de TG y la viscosidad. Por el lado, efectivamente, que lo vamos a ver de la estabilidad térmica, tiene que ver con la deslocalización de los electrones. Y esto tiene que ver con estos enlaces pi-pi que uno ve aquí. Todos estos enlaces producen una deslocalización de electrones hacia su vecino, digamos así. Y eso ocasiona que esas estructuras, los bencenos, sean más estables térmicamente que, por ejemplo, un CH. ¿Ok? Y eso es lo que le permita que tengan una mayor temperatura, digamos, de degradación. ¿Ok? Luego de aquí tenemos el último grupo, que si bien es cierto, no tenemos eso, pero tenemos una combinación de algunas cosas interesantes. Por ejemplo, y bueno, yo me adelanto un poquito, pero en el LDPE vemos que solo hay carbonos e hidrógenos. Mientras en el último vemos que tenemos este grupo, CO, CO, NH y NH. Son grupos polares. Y esos grupos, este H, si ponemos una cadena y ponemos la otra cadena aquí al lado, ya vamos a ver más adelante cómo se unen. Y esos ocasionan que le den un poco ya mayor rigidez a la molécula. Pese a que aquí tenemos este CH2, o sea, 4 CH2, y aquí tenemos 6 CH2. O sea, dentro de esos elementos polares que van a dar como punto de fijación, vamos a tener esta flexibilidad. Es como que tuviéramos una viga y por ahí en el centro la tuviéramos flexible, pero tenemos una viguita ahí, con unos extremos que se agarran, ¿ok? Que se van a agarrar a alguien. Pero en el medio tenemos esta flexibilidad, ¿ok? En el otro, en cambio, tenemos lo mejor de los dos mundos. Podríamos decir que tenemos acá este elemento que se va a agarrar y a su vez tenemos esto de acá. Sin embargo, también tenemos esta flexibilidad de aquí. No, pero esto de aquí internamente es realmente la medida que ayuda en cuanto a la rigidez notablemente. ¿Ok? Luego podemos ver cómo cuando yo varío los grupos, yo puedo variar el TG. Y de hecho, la gente que se dedica a la síntesis es lo que hace, ¿no? Es como que usted hace
como hacer un traje a la medida. Y exactamente lo que hace el de la síntesis es hacer un polímero a la medida. Claro, nosotros aquí en el país lo que hacemos es que importamos los polímeros, pero la gente que se dedica a la síntesis lo que hace es hacer los polímeros realmente a la medida. Entonces vemos aquí como, por ejemplo, cómo esta estructura del PMMA, del polimetilmetacrilato, realmente lo que tiene es un CO polar que permite ese oxígeno ahí, trata de reaccionar con un H, o sea, siempre cuando veamos estos de aquí son polímeros, como digo, por delocalización de electrones, tratan de poder reaccionar y eso es lo que hace que su TG sea alto, ¿no? Pero a medida de que solo tenemos un metil, a medida que aumentamos y le damos ya flexibilidad a la estructura, vemos cómo ese TG comienza a bajar notablemente hasta ser, por ejemplo, aquí está un TG a temperatura ambiente, más o menos unos 23 grados centígrados, qué sé yo, 20, pero aquí baja y aquí baja, quiere decir que este polímero de aquí a temperatura ambiente va a ser rígido, porque su TG está muy bajo, muy abajo, o sea, vamos a estar en la zona viscoelástica realmente. Lo que más o menos como el polietileno. El polietileno tiene más o menos en 120, menos 120, menos 90. Entonces vamos a estar en la zona, en el segundo escaloncito, digamos así. ¿Ok? Acá vamos a estar en el primer escalón, porque el TG está a 105 y nosotros a temperatura ambiente vamos a estar bajo. Por eso es que el PMMA, el acrílico, es duro a temperatura ambiente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok. Entonces, luego de la rigidez de la estructura, ya hemos visto ciertas connotaciones también adicionales que tenemos que hablar, ¿no? Hay dos tipos de enlaces muy interesantes. Los enlaces intermoleculares y los enlaces intramoleculares. Usualmente los enlaces intramoleculares son, los vamos a ver, pero son, el enlace covalente es mucho mayor. En el enlace intermolecular, si bien es cierto, y comparamos esta tablita que aparece aquí, nos daremos cuenta, claro, el covalente es alto, ¿ok? Es bajo el hidrógeno, definitivamente, el dipolo es bajo, pero igual es un enlace, ¿no? Lo encontramos sobre todo en el PVC y los Van der Waals, que son mucho más bajos. Pero vemos que de todos estos los puentes de hidrógeno son más elevados. Por ese motivo es que cuando vemos acá, es esta influencia que les estoy diciendo, es como que yo tengo estas vigas aquí que las uno, ¿no? Puentes de vigas aquí. Aquí son flexibles, pero aquí tienen cómo unirse con alguien. Y esto de aquí, miren, es lo que pasa acá. Entonces, claro, ahora ya nos damos cuenta, en este nylon, que es el nylon que vimos ahí, que vamos a tener como unos puentes de unión. Y esos puentes de unión son los que hacen que realmente le den una rigidez a la estructura. En el polietileno, en cambio, la estructura o la cadena está ahí tranquila, ¿no? En cambio acá como que ya tiene unos puntos de fijación. No serán unos puntos de fijación como un enlace covalente, pero si ya uno hace la sumatoria en una estructura ya ayuda. Y eso es lo que ayuda a la rigidez de la estructura y por eso vimos que STG, si bien es cierto, no es como el policarbonato, pero es mucho más allá que, por ejemplo, que el poliestireno. Es por estos enlaces. Entonces, miren el papel que juegan, súper importante los enlaces. Por eso digo, el esfuerzo total es la sumatoria de todos estos enlaces. Ahora, definitivamente, como dice aquí, cuando uno procesa, uno mete energía térmica al sistema y al meter energía térmica al sistema, ya sea por fricción o por temperatura, ¿qué es lo que ocurre? Que igualmente al haber fricción, lo que va a ocurrir es que vamos a forzar a tener un cortante y que se muevan. Y mi cortante va a ser mucho mayor que la energía de enlace que yo tenga ahí. O sea, el cortante que yo voy a originar
que va a originar también temperatura, es mucho mayor que lo que yo pueda tener ahí. ¿Ok? Esto es como, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez de curioso han hecho, cuando uno tiene un cable y uno lo mueve, esto aplica más a ciencia de materiales, pero cuando tiene un cable de acero, o un cable, estos de los armadores, por ejemplo, que todos hemos jugado con esos cables de los armadores, y ahora son más de plástico, pero los cables antiguos de los armadores eran metálicos, los cordeles ya. Y uno comienza a hacer así, ¿ok? Uno comienza a hacer así, y uno toca el cable, y uno siente temperatura, ¿ok? Lo mismo que va a ocurrir en el plástico cuando uno, claro, calienta un poco el plástico, mete el tornillo y comienzan a moverse las cadenas. Al moverse las cadenas van a generar esta energía disipativa, ese calor. Y ese calor permite este movimiento y ayuda a que se muevan más fácilmente las cadenas y a vencer todos estos enlaces, no los covalentes, por supuesto, que tienen una energía mucho mayor, pero sí todos estos hidrógenos, dipolo y Van der Waals, de tal manera de que las cadenas se puedan mover fácilmente. ¿Ok? Este Kevlar es el que usan en los, ¿cómo se llama? En los chalecos antibalas, para que ustedes vean la capacidad de la dureza. Claro, miren, este Kevlar es realmente una poliamida aromática. O sea, en vez de aquí, lo que había era un alifático. ¿Se acuerdan que vimos CH2, 4CH2, y aquí 4CH2 y aquí 6CH2? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Miren, un aromático. O sea, es como que estamos juntando lo mejor de los dos mundos. Unimos, porque tenemos estos puentes de aquí, y adicionalmente dentro de esos puentes ya no es flexible, sino que es rígido. Entonces el Kevlar tiene una gran rigidez, y por eso usado en chalecos, estos chalecos antibalas. ¿Ok? Entonces miren la capacidad, con fibras por supuesto, ¿no? ¿Ok? Pero miren la capacidad que tiene esto de aquí. ¿Qué es lo que ocurre cuando encontramos ahora, como dice ahí, si la cadena es muy larga, el esfuerzo intermolecular es mayor, es covalente, perfecto. Pero ¿qué es lo que es interesante? Que cuando la cadena es, como dice ahí, muy, muy larga, de alto peso molecular, y realmente sumamos, y tenemos un gran esfuerzo intermolecular, adicionado, por supuesto, al covalente. Se nos complica, y vemos estos casos aquí, ultra high density polyethylene, y este es el teflón. Me voy a saltar un poquito acá para poder llegar a eso y luego retrocedo. Y aquí vemos lo siguiente, ¿no? Este es el ultra high density polyethylene. Miren, es tan elevado y tiene tanta energía, realmente una molécula tan larga, porque esa molécula tan larga, hacer así, de esta manera, viene el otro efecto que lo vimos la vez pasada. Bueno, que lo vimos ayer, la cristalinidad. ¿Ok? Al estar tan larga y al estar cristalino y estar plegado, realmente se dificulta el procesamiento como lo vemos normalmente. Y el proceso puede ser por sinterización, puede ser con solvente o aceite. Esto de aquí es Ultra High Molecular Weight Polyethylene. ¿Ok? Luego de aquí vemos el famoso teflón, y este es el poliacrilonitrilo. El poliacrilonitrilo tiene el acrílico CO y tiene nitrilo. Tres enlaces en N. Esto de aquí también tiene una gran energía de enlace, cadena larga, y gran energía de enlace entre cadena y cadena, aunque es dipolo, y lo mismo, solo puede trabajarse disolviéndolo en solvente. ¿Ok? Entonces, estos son dos casos muy, muy especiales. Por eso es que uno no encuentra pues el ultra high molecular weight, ¿no? Por ese caso de él. ¿Okay? Ahora sí, regresamos un poquito porque igualmente me pasé, lo vamos a ver nuevamente, pero creo que como estaba explicando esa parte del Kevlar, valía la parte irse allá, el high density polyethylene. Ok, entonces tenemos la interacción de las Van der Waals.
La interacción de las Van der Waals, ya hemos visto, este de aquí, claro, son energías muy, muy pequeñas, ultra high density polyethylene. Cuando en alguna oportunidad, en un trabajo, en mi tesis doctoral pude apreciar esto de aquí, porque una de las cosas que me tocó hacer ahí era poder determinar la capacidad de disolver o la capacidad de una muestra de polímero, qué tal capaz era de absorber agua. ¿Ok? Y la idea es de que la estructura que yo tenía fuertes enlaces moleculares, puentes de hidrógeno. Y era un efecto súper interesante, porque tenían puentes de hidrógeno metidos de Van der Waals y estaban tan unidos que realmente, por más de que venía el agua, en algunos casos se les hacía difícil. Cuando tenía algo de Van der Waals, estaban como metidos los puentes de hidrógeno. Cuando había menos Van der Waals y salían los puentes de hidrógeno, venía el agua y atrapaba. Era súper interesante. Entonces, mi idea era poder ver qué tal absorbía el agua. O sea, yo tenía que modificar de alguna manera para que no observa tanta agua. Entonces metía los otros enlaces y bueno, y metía también otras cosas como las arcillas para que no entre el agua. ¿Ok? Pero todo era un jueguito de enlaces. Súper interesante. Y de enlaces secundarios. ¿Ok? Por eso es que hay otras moléculas, por ejemplo, unas pinturas normales que uno ve en los carros o en los barcos y todo, que no absorben agua. Básicamente son aromáticos y tienen poco o nada de oxígenos. Y esos oxígenos están bien atrapaditos ahí, para que no busquen ninguna agua. Y claro, absorben agua porque todo absorbe agua, pero una cantidad muy pequeña. O sea, esos que están en un vehículo en esto te absorberán 1, 2% de agua, pero lo que yo tenía absorbía un 15% de agua. ¿Ok? Tanto era como al absorber el agua que cuando estaba en cierta medida, en ciertos casos, explotaba la molécula. Era súper interesante. O sea, explotaba el polímero. Estaba así rígido y por el agua ¡prax! Explotaba. Bien interesante. Pero todo, como le digo, era un jueguito de esto. Van der Waals y puentes de hidrógeno. ¿Ok? El otro dipolo es PVC. Es el poliacrileno nitrilo o el PVC. Por eso es que el PVC también tiene una buena resistencia mecánica y es rígido al medio ambiente, porque tiene su TG elevado. ¿Ok? El PVC rígido, ojo, cuidado, me va a salir alguien con otros PVC que vio en otras cosas, porque esos son plastificados. ¿Ok? Pero esos son, es interesante. E inclusive, hay un punto interesante cuando uno quiere descubrir, y eso lo hemos estado viendo ahorita en un trabajo de tesis, cuando uno quiere descubrir compatibilidades, y uno lo sabe, porque uno tiene los índices de solubilidad por el cual uno sabe pues, si un polímero es compatible o no, y en eso hay tablas y todo, ya lo vamos a ver ahorita, pero uno hace pruebas de error, y hace una prueba en base a las estructuras. Por eso es que es muy importante conocer las estructuras. Porque uno tiene una estructura, por ejemplo, con benceno, uno le pone un sileno, like, pum, ahí se disuelve. O sea, por eso es lo que le digo, este conocimiento de identificar y saber las estructuras y que uno puede, de alguna manera, manipular, o puede ser o vía síntesis o vía unión, ¿no? Manipular, etcétera, uno puede tener efectos interesantes. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok, bueno, sigamos entonces avanzando. Esto ya lo vimos. Nuevamente, bueno, esto aquí, de aquí los intermoleculares vendría a ser la misma tipo de estructura, pero ya lo tenemos un poquito más claro, ¿no? Aquí tenemos Van der Waals, aquí tenemos un poco de incremento de polaridad,
Aquí tenemos también, hay algo de polaridad, ¿no verdad? Y aquí tenemos que se van a dar estos puentes de hidrógeno. Entonces nos damos cuenta también cómo esto influye muchísimo o tiene una incidencia, estos intermoleculares también, ¿no? En el TG, en la temperatura de fusión, aunque en este caso sale el TG, etcétera, ¿no? Por eso dice aquí, unidades repetitivas flexibles y no polares producen bajos módulos y una temperatura de fusión realmente baja. Ejemplos, polietileno y polipropileno. Unidades repetitivas flexibles y polares producen elevados módulos y temperaturas, como esta de acá. ¿Ok? Y la otra que vendría a ser, como vimos hace 2 slides, que hablamos de las rígidas. Si tenemos en cambio rígidas, vemos por eso este policarbonato tiene una fuerte o un elevado TG. No hemos llegado a lo que hablábamos ayer. Sería bueno, los que no estuvieron en clase ayer, por favor, vean el video, fue subido anoche, vean el video porque ahí les doy unos links interesantes para buscar plásticos, normativas, y que eso nos va a servir para el proyecto más que todo de diseño, ¿no? Porque ahí hay cualquier cantidad de información y tablas que pueden ser muy útiles. Luego tenemos el siguiente es la polaridad, y aquí justo hablaba lo de la solubilidad. Evidentemente que uno puede, por los parámetros de solubilidad de Hildebrand, uno busca en el internet y uno busca este numerito D al final, ¿no? Que se va a ver que va a ser de polaridad, va a ser de hidrógeno, y el tercero no me acuerdo. Son 3D. Son, este de aquí es la suma de 3. Si alguien por ahí puede buscar en la suma de 3. Polaridad, hidrógeno y un tercero más. ¿Ok? Y esto se lo mira, la polaridad se lo mira como la solubilidad. ¿Alguien sabe la polaridad? Bueno, aquí está. Aquí está la polaridad del agua. 47. Miren, si podemos darnos cuenta ahí, definitivamente el agua, que es polar, comparado con el polietileno o el polipropileno, que no tienen elementos polares, no hay ningún CO, ni un nitrógeno, ni un NH, tienen una baja polaridad. ¿Ok? Es por eso es que ustedes ven que más allá del costo, el polietileno y el polipropileno son muy utilizados en envases, por ejemplo, que vayan a tener agua, o en envases, por ejemplo, de pinturas, ¿ok? Justamente porque no son polares. Entonces, al no tener una gran compatibilidad, no tener nada de compatibilidad con el agua, definitivamente ese agua no va a pasar, para nada. ¿Ok? El otro, lo contrario, vendría a ser, por ejemplo, el poliamida que vemos ahí. El poliamida absorbe agua. ¿Ok? Tiene una absorción de agua. Claro, tiene una absorción de agua y se lleva a equilibrio, pero absorbe igualmente humedad. ¿Ok? Y absorbe agua. Por eso es que no los vemos en estas aplicaciones que yo les comento. ¿Ok? Otro también que igualmente, si bien es cierto, es polar, pero miren cómo no tiene esta polaridad elevada, porque claro, aquí tiene bastantes puentes de hidrógeno, aquí no tiene tantos puentes de hidrógeno, aquí, claro, tiene este de aquí, pero tiene estos bencenos, y por eso tiene una polaridad menor, ¿no? No para la del agua, pero sí para esto. Esto nos ayuda en muchas cosas, nos ayuda, como yo les he dicho, esto de los solventes, nos ayuda en un empaque, por ejemplo, para poner capas diferentes. ¿Qué es lo que se hace cuando uno ve una capa, por ejemplo, un empaque de alimentos? Cuando son bicapa, usualmente tienen, por ejemplo, capas de los dos, ¿no? Tienen una capa del PET que absorbe oxígeno y tienen una capa del polietileno que no absorbe oxígeno. Pero se combinan, ¿no? Uno absorbe oxígeno y agua, humedad, y otro no absorbe humedad, pero absorbe oxígeno. Entonces, lo que hacen es poner diferentes capas para mantener un balance en la película de la funda, ¿no? Porque hay dos cosas ahí que
causan problemas en el alimento, que es la transferencia o la transmisión de oxígeno y la transmisión de vapor de agua. Entonces, el LDPE es bueno porque no transmite oxígeno, pero en cambio, perdón, no transmite la humedad, pero en cambio el oxígeno pasa, pero sin problemas. En cambio, los otros elementos, como por ejemplo la poliamida, no pasa el oxígeno, pero sí pasa el agua. Entonces, usualmente vienen así en capas. Entonces, es interesante. Inclusive hay mezclas, ustedes miren en la red, uno mezclas de polietilenos y nylon. Uno puede ver en internet eso ahí. Y eso es la base también de las mezclas, ¿no? Si bien es cierto, es un problema la polaridad, pero le sacas la mejor de los dos mundos, y si tienes una buena mezcla, tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Entonces, eso de alguna manera es lo interesante. Entonces, esta polaridad me ayuda justamente para estas cosas, ¿no? Digamos así prácticas. Polímeros pueden ser disueltos con solventes, es lo que yo le digo. Cuando uno ve las estructuras y uno ve, este tiene benceno, este tiene benceno, mira, se va a disolver. ¿Ok? El rango para que sea un buen aditivo, esto es interesante. Por ahí hay una lectura que habla de los pigmentos, y a veces los proveedores de aditivos dicen, pues, este aditivo es universal, él lo puede usar para todo. Eso es mentira. Eso es mentira, porque ya acabamos de ver cómo hay polímeros de diferentes rangos de polaridad. Y no me va a decir que hay algún polímero que se ajuste a todo. ¿Ok? Es bien difícil. Entonces, por lo general van a tener por ahí un grupo de polietileno. Por eso cuando uno ve, y nos ha tocado a nosotros a veces en el laboratorio, cogemos un aditivo, pum, y le sacamos una muestra, o le sacamos, qué sé yo, algún DCC, por ejemplo, y resulta que, pum, salió un piquito por ahí en el polietileno. Quiere decir que ese polímero o ese aditivo era en base de polietileno. ¿Ok? Entonces, ese no me va a decir que va a ser súper compatible con el policarbonato, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Cómo uno puede saber? Como dice ahí el rango del aditivo. Si la polaridad, la diferencia es muy baja, son compatibles. Sin embargo, es algo curioso. Miren, por ejemplo aquí. Si bien es cierto, el polietileno y el polipropileno tienen similar, oiga, no son tan compatibles. Se puede producir una que se llama una delaminación. ¿Ok? Por eso le digo, pese a eso, igual se utilizan compatibilizantes. Y se lo digo por experiencia, porque hicimos una tesis en que mezclamos envases de soplado, ¿ok? Que eran de polietileno, era de alta densidad, y tapas inyectadas de polipropileno. Y tuvimos que utilizar un compatibilizante. Claro, porque la mezcla era bastante grande. Eso también es importante, ¿no? A veces en la industria lo que hacen es ponerle, por ejemplo, un 5%, qué sé yo, y ya, ahí pasó. Pero si usted tiene más disponibilidad, puede utilizar, y resulta que hace una mezcla 80-20, es muy probable que necesite un compatibilizante. Aunque en este caso, aunque sea parecido este índice de polaridad. ¿Ok? Entonces, en conclusión, es muy interesante tomar esto de aquí. Y si el fabricante no le da, ya pues le tocará hacer pruebas, ¿no? Qué sé yo, identificar la base del polímero, eso le puede ayudar, lo que nosotros a veces hacemos. Identificarla, no es que no le creamos al proveedor, pero igualmente lo hacemos. Sobre todo, si viene con una hoja técnica, sí, pero de todas maneras, a veces las hojas técnicas son muy como generales. Entonces te dice algo como, puede mezclar polímeros polares y no polares. Y hay que verlo. Entonces eso no nos dice mucho. O puede mezclar estas poliolefinas con PET. Pero también, aunque dice, el rango igualmente es amplio de poliolefinas. Poliolefinas es poliestireno, es polietileno, es polipropileno. Entonces, bueno, hay que hacer un pequeño estudio, ¿no? Para poder determinar esto aquí. El rango para un buen mezclado te dice, miren, tiene que ser casi cero. Por eso es que
cuando uno mezcla el polietileno y polipropileno, bueno, que es prácticamente cero, igual hay ciertos problemas, pero uno trata de mezclar con otro y ya no puede. Uno mezcla polietileno y poliestireno, no puede. Aunque sí les digo, por ahí, viendo de ese tema, inteligentemente, yo vi una tesis a un proyecto de investigación que hicieron, creo que por aquí tengo el librito, miren, muy chévere este librito. Tengo aquí, lo puedo sacar. No sé, déjenme ver aquí si veo la figurita, yo me veo aquí porque quiero ver si señalo bien. No sé si pueden ver ahí. Dice poliéstilen, poliétilen, composite structure materials. Y esto de aquí hacen los durmientes de los trenes. Me parece fantástica esa vaina. Ya, esto de aquí lo hacen, tuve la oportunidad de conocer allá, y lo que hacen, el tipo que hizo esta investigación, encontró un lugar preciso, en el 65% de polietileno y 35% de poliestireno, en el que este de aquí, que está aquí, hacía como restricción del movimiento. O sea, lo que yo siempre les digo, que el polietileno se mueve ahí, al encontrarse estos en el medio, por ahí restringía el movimiento, inmediatamente subía el módulo y la tensión. Súper interesante. O sea, había como un efecto de candado, o sea, como un interlocking se daba en ese momento, ¿no? Y realmente, claro, si bien es cierto, lo que yo les digo es real, lo que no se da la mezcla, pero había este efecto de restricción de movimiento sin compatibilizantes que podía lograrlo. ¿Ok? Era en un momento preciso, o sea, usted veía, es interesante los resultados, 95, ¡pum!, se da un piquito. Antes no daba y después no daba. ¿Ok? Entonces, y con eso lograron ver lo que ustedes vieron ahí, estos durmientes, ¿no? Y actualmente se hacen, hay bastante desarrollos con este tipo de aquí, ¿no? Entonces, como yo les digo, el rango de buen mezclado, perfecto. Si yo mezclo, por ejemplo, polietileno, polipropileno, un rango de buen mezclado, lo que yo les digo es una investigación muy específica y muy especial, ¿no? Encontrar un rango por ahí en el medio que se da. Fuera de eso no se va a dar. ¿Ya? Y aquí, y eso fue como quien dice las cosas como a veces en investigación social por relancina, ¿no? O sea, el tipo había hecho una mezcla, había hecho un barrido de muchas mezclas, ¿no? Y es interesante, toda la gente, inclusive yo cuando he hecho un trabajo, he hecho 80-20, 75-25, pero el tipo hizo así, como 10-20, así, ¿no? Fue 10-90, fue 5, cada 5 fue, creo que fue cada 10, me parece que sí. 10-90, 20-80, 30-70, y creo que fue cada 5. Y se notó que en el 65-35 subía. O sea, a veces así salen las cosas en investigación. ¿Okay? El otro es la absorción del agua. Ese es básico, ese ya lo vamos a ver más adelante. Ese es un gran problema. Sobre todo nosotros que estamos en la zona costa. Ese es un problema, es un problema cuando uno trabaja con polímeros de estos polares. O sea, no piensen que es un gran problema. Porque yo recuerdo que alguna vez dijeron que cuando se hizo Yashai, ¿no? Que tenía que estar en una zona no húmeda. Y bueno, puede ser cierto, pero yo he estado en Texas y hay una humedad del carajo y hay unos centros de investigación buenísimos. O sea, o en Florida también o en California. Entonces no me van a decir que solo en temperaturas de frío por Boston o Chicago nomás se pueden hacer los centros de investigación, ¿no? Entonces, por esa parte ya es más política. Pero lo que les quiero decir es que realmente la humedad sí es un problemita. Y claro, lo que uno tiene es realmente que tener cuidado. Cuando me tocó hacer mi tesis doctoral, que por cierto la hice aquí con alumnos, teníamos un gran problema de la humedad. No teníamos que, los pobres siempre andaban con suéter porque teníamos que poner el cuarto a 14 grados centígrados, teníamos que controlar la humedad, que siempre esté en 40, más o menos de 50. Usted venía en la mañana y veía las ventanas todas con el rocío,
y el cuarto helado, pero desafortunadamente era la forma que me tocó hacer a mí, ¿no? Porque los, eh, más allá de la humedad, realmente no están diseñados pues, los laboratorios aquí para este tipo de cosas, ¿no? Entonces me tocaba tener esto de aquí, ¿no? Luego de ahí, para que no se congele la gente, tuvimos que comprar absorbedores de humedad, unos equipos que absorben la humedad, ¿ya? Y eso nos ayudó muchísimo a controlar. De hecho, poníamos dos en el laboratorio y los hicimos continuos, porque esa vaina absorbe humedad y te queda pues la humedad en un recipiente. Y lo que hacíamos era ponerlo directamente nomás en el sistema de agua, ¿no? Entonces absorbía y con una manguera botaba. Y teníamos dos, y con el aire ya no tan frío, ya pudimos controlar eso de ahí. No, pero le digo, porque era una investigación, ¿no? Quizás en la vida ya industrial sí hay rangos de humedad permisibles que ya las vamos a ver más adelante, pero lo mío era investigación y desafortunadamente un poquito de humedad, pum, cambiaba los resultados. Entonces teníamos que tener la humedad baja, ¿no? Y era interesante porque la humedad, en síntesis, yo hacía mezclas de epóxicas con aminas, y esas epóxicas con aminas se producen de la síntesis hidróxidos, y estos hidróxidos aceleran la corrosión, o sea, perdón, aceleran la humedad, aceleran la reacción, perdón. Es una reacción autocatalítica, y cuando teníamos más humedad me aceleraba más, entonces era un problema porque no me daban los resultados. Entonces teníamos que hacer esto aquí. Entonces realmente yo se los digo por experiencia, da eso. Otra cosa que por ejemplo que teníamos era, y una sugerencia, ¿no? El que trabaja en algún momento con infrarrojo, lo mismo, teníamos que ponerles absorbedores y todo esto de aquí, porque el equipo cuando tiene humedad no te sensa bien y se para, o sea, no te da buena lectura, te dice que estás con problemas. Entonces, realmente lo que hay que hacer es controlarla, y ya esto de aquí, miren, los pasó, ya ahora ya somos expertos, ustedes verán secadores estos por todos lados, en los laboratorios, sobre todo nuestros, y eso nos ayuda a mantener la humedad, porque siempre cuando ustedes vean en investigaciones, les dicen temperatura ambiente, dice room temperature, que es temperatura ambiente, 23 grados centígrados, puede ser menos, y humedad relativa menos de 50. Esto, como yo les digo, es muy importante en estas cosas, ¿no? A la final uno conoce las pruebas de tracción y todo, claro, uno mantiene la humedad, pero no es tan relevante, sobre todo para los plásticos que estamos nosotros usando normalmente en la vida diaria, no es tan relevante. Pero ya en un tema de investigación sí. ¿Ok? Entonces, secar los polímeros, ya vamos a ver ciertos tips antes de ponerlos a la máquina. Propiedades, que ayuda a la polaridad, aumenta las propiedades mecánicas, dureza y la resistencia a calor. ¿Ok? De hecho, usted ve que los halógenos que encontramos, ¿no? Flúor, cloruro, son, ¿cómo es la palabra? No me acuerdo la palabra correcta, pero lo que quiere decir que solito se apaga la llama. Tiene una palabrita, no me acuerdo. No me acuerdo, pero usted lo prende y verá que se tiende a apagarse la llama. Esos son claro, que el humo no es bueno, porque es PVC, pero tiende a ese efecto, lo cual no es malo tampoco, porque tiene una capacidad antiinflamable, ¿no? Dureza, propiedades mecánicas, por eso es que el PVC tiene un rango de plastificantes, ¿no? Uno puede tener un PVC, por ejemplo, el PVC de una tubería, súper rígido, pero el PVC de un muñeco es PVC, o la funda donde está ¿cómo se llama el suero, ese es PVC. Okay, entonces miren ustedes ahí un poco esa diferencia, ¿no? Por la plastificación. Disminuir la dilatación térmica,
claro, si tenemos mayor energías de enlace, eso lo hemos visto, si hay mayor energía de enlace entre las cadenas, definitivamente le va a costar más inflarse. O sea, más dilatarse le va a costar porque tiene ya una energía de enlace ahí. Si tiene menos energía de enlace, se va a dilatar. Si tiene más energía de enlace, le va a costar dilatarse, ¿no? Eso es interesante. Si por ahí tienen que haberlo visto cuando ven los enlaces, por lo menos nosotros, yo lo digo en mecánica a nivel de ciencia de materiales, pero ustedes de alguna manera tienen que haberlo visto, pero eso se ve en estos enlaces, ¿no? El poder de aislamiento eléctrico, definitivamente son más dieléctricos, ¿ok? Y aquí encontramos lo que yo les digo, los halógenos, que son los PVC, poliésteres, que son las poliamidas, versus las poliolafinas, ¿no? Que es todo lo contrario. ¿Okay? Ahora veamos lo de la absorción del agua. Lo de la absorción del agua es interesante, porque realmente, igualmente que para el ébola, ¿no? Sobre todo en nuestro medio, y no solamente en nuestro medio, ¿no? En general, usted ve que igualmente en Estados Unidos, en cualquier lado, utilizan absorbedores, ¿no? Y esto justamente se hace porque realmente el problema del agua es como se ve en la foto, ¿no? El problema del agua es que si usted tiene agua ahí adentro, esa agua tiene que salir por algún lado, ¿no? Entonces, el agua tiene que salir porque no es que entra bonito y ya. O sea, el agua mete en la máquina y ustedes saben que el agua se evapora o cambia de fase a los 100 grados, ¿no? Entonces las temperaturas de proceso de los plásticos son más de 100 grados. Entonces esa agua va a tener que salir por algún lado. Entonces, por ejemplo, como se ve aquí en este de aquí, ha tratado de aquí de salir, y esas son las marcas del agua que se ve, ¿no? Cuando en ese plástico ha habido condensación. Hay un efecto aquí que uno lo ve en investigación y da un poco a la diferencia de conceptos. Aquí dice, polímeros hidrofóbicos, o sea que tiene miedo del agua. Ese va a rechazar el agua. No higroscópicos, ¿ok? Ni siquiera van a estar en la superficie, ¿ok? Polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC. Miren que aunque es polar, no es porque lo que yo comenté hace un ratito, ¿no? Las energías son tan buenas que realmente no deja chance que entre tampoco el PVC y no hay puente de hidrógeno. Polimetilfenilene es otro tipo de polietileno que tiene un fenil. No son polares, no absorben agua y no hay necesidad de secar. Y eso de aquí, por eso es que ustedes ven que nosotros, bueno, por la parte económica también, ¿no? Es preferido estos plásticos que los vemos aquí, estos commodities. Luego tenemos los polímeros hidrofílicos no hidrofóbicos. Hidrofílicos, en cambio de hidrofílico, ama el agua. High intake poliestireno, acrilo butadieno estireno, polimetil acrilato. Este es el POM, tinoxilemetil, polifenil éter. Este de aquí, bueno, es el que un poquito vemos tiende también a absorber agua. Esta es la marca Noril. Uno cuando ve las marcas, por eso les daba ayer esos lugares, hay diferentes marcas ya en estos tipos de polímeros que están en la pirámide intermedia, ¿no? Los polímeros de ingeniería, y también en los de arriba, ¿no? Y cuando veamos un poco más adelante vamos a ver ciertos de estos plásticos aquí que tienen esta capacidad de absorber agua en la superficie. Miren que es interesante, ¿no? Hay una capacidad, hay dos cosas, ¿no? Los polímeros que absorben el agua solo en la superficie, o sea, y solo en la superficie está. Esos son los más fáciles, secarlos, esos son los más fáciles, porque está solo en la superficie, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Que ya vemos los problemas que hay, ¿ok?
y el secado es más sencillo, ¿no? Desafortunadamente, y digo desafortunadamente para nosotros, el gran grupo que sí hay comerciales son los, claro, está el policarbonato, la poliamida y el PET, que en cambio esos son higroscópicos e hidrofílicos. ¿Ok? Estos de aquí, en cambio, al tener carbonos e hidrógeno dentro de la estructura, van a formar puentes de hidrógeno y absorben agua. ¿Ok? Y es un gran problema. Definitivamente es un gran problema, porque absorben agua y se quedan en la estructura. Y esta vaina, yo a mí siempre cuando hago los trabajos y cuando estuve haciendo el doctorado, yo aprendí algo muy interesante. Porque uno siempre piensa de que, estamos hablando del agua, pero puede ser cualquier solvente, ¿no? Generalmente en química, cuando yo empecé mis trabajos de investigación, yo utilizaba muchos solventes. Porque el solvente ayuda definitivamente a que se te vaya, o tú puedas bajar la viscosidad, puedas trabajar el material, puedas mezclarlo bonito, ¿verdad? Porque si tienes dos polímeros y lo pones en un aceite que sea, perdón, en un solvente que sea compatible, lo vas a mezclar bonito, las cadenas van a moverse, chévere, le creas un ambiente bonito, ¿no? Pero lo que yo aprendí ahí es que el solvente, por más de que tú creas que se va, el solvente se queda. Cierto solvente se queda y el solvente no es bueno, porque eso es una molécula pequeñita. Va a tener un efecto detrimente realmente. Y realmente yo por ahí vi unas investigaciones y realmente el solvente se queda, el solvente no se va, ¿no? Se queda entre la estructura metida, ¿ok? Cuando utilizaba arcilla, se quedaba entre las estructuras de las arcillas, ¿ok? Y eso uno le varía los datos, sobre todo en investigación. Entonces ya después, ya dejé de usar solventes y usaba más bien, o sea, trataba de con temperatura bajar la viscosidad. ¿Ok? Con temperatura. Y ahí lograr las mezclas y con temperatura mismo, al hacer un mezclado, el oxígeno se va. Acuérdense de lo que uno hace, los gases, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los globos, ¿no? A los globos le ponen aire caliente para que el globo suba. Entonces, si tú tienes una mezcla y le eleva la temperatura a esa mezcla, que está dando vuelta, y el aire va a salir. Fantástico. Esa vaina, cuando la descubrí, realmente era el cielo, porque a mí siempre se me quedaba oxígeno metido ahí, ¿no? Pero con la temperatura ya el oxígeno se me iba. Y no tenía que poner vacío ni nada. Pero el mensaje, así como en el oxígeno o como en el solvente, es que se queda. Y no te da las mismas propiedades. Y esto lo pude comprobar hace como recién, ¿no? Hace como unos 3 años. Porque estábamos haciendo unas mezclas con epóxicos, aminas y grafitos. ¿Ok? Y hacíamos las mezclas y yo siempre venía de la escuela de no usar solventes, no usar solventes, no usar solventes. ¿Ok? Y tuve unos alumnos de ingeniería química, no había materiales, estamos hablando de más tiempo, unos 4 años. Sí, fue el 2017. Entonces, ustedes no había materiales. Entonces, los chicos me dicen, mire doctor, pudimos procesar muy bien porque utilizamos solvente. Y yo les dije, bueno, veamos los resultados, ¿no? Pero ustedes saben que las propiedades mecánicas no nos dieron iguales. Si bien es cierto, mezcló muy bien, es lo que yo digo, el solvente no se fue. Y las propiedades mecánicas bajaron. Entonces, eso a mí me quedó una vaina en la mente de que cuando es intersticial, sacarlo es complicado. Tú logras sacar un poquito, ¿no? Por eso es que tú ves, ya vamos a ver más adelante, unos valores admisibles del agua, que no los puedes sacar en la humedad, se te va a quedar, es un solvente, ¿no? Se te va a quedar. Claro, industrialmente tú dices unos valores admisibles. Ustedes saben, cuando uno hace investigación,
no tiene que quedar, ¿no? Porque uno sabe que el resultado te va a variar. Ese valor del punto 1 que industrialmente es admisible, para mí es importante en una investigación. Entonces, me sirvió ese error que se hizo, que en el cual no fue un error, pero fue oportuno hacerlo para todos aprender realmente de esto de aquí, ¿no? Y de ahí tratamos siempre, yo no uso solventes, y tenemos un equipito que nos permite mezclar, tiene unas vainas como centrífugas así, de ambos lados, y toda la vaina, y no utiliza solventes. Eso, realmente, eso lo compré cuando estaba haciendo el doctorado, y justamente mi advisor me dice, no uses solventes. Y luego, oye, ¿cómo voy a mezclar? Me dice, mira, hay este equipo. En este equipo tú lo mezclas ahí, bien bonito, está como en las dos, así, da unas vueltas así, centrífuga, y el equipito lo mezcla y no te añade agua, no te añade burbujas, no te añade oxígeno, aire. Y ya no necesitaba solvente. Entonces, de ahí yo aprendí esta vaina de aquí. Y claro, aquí viene la otra parte, ¿no? Yo les digo de la parte de investigación que me valieron propiedades mecánicas. Aquí ocurre un gran problema en el PET que ocurre despolimerización. Lo que va a ocurrir es que, si bien es cierto, para formar el PET tú necesitas el etileno glicol y el ácido teraftálico, pero realmente al tener humedad lo que vas a producir es la reacción reversa. ¿Ok? Tú tienes el A más B con calor, pum, tienes el A más B y se va el agua. Pero si tienes agua, de aquí tienes una reacción reversa y vuelves al otro lado izquierdo. Por eso es que esta reacción de aquí dice que es reversible. Claro, es reversible si tienes agua. Si ya no tienes agua aquí, ¿ok? Ya no es reversible. Pero si tienes agua, es reversible y con calor. Entonces, eso es lo que ocurre y lo que produce es una despolimerización. Oiga, y en el PET, en el PLA, que ahora está último he estado trabajando, ocurre esa vaina. Por eso es que es interesante, son tan sensibles que ocurre esta despolimerización, o ocurre que cuando tú tienes esta despolimerización, te baja pues el peso molecular porque se rompieron las cadenas, así sencillo. Claro, no es que uno va a salir corriendo, se rompieron y se va a dañar todo, no, hay un rango, como te digo, de humedad que vamos a ver, pero como yo digo, como dicen los abogados, ¿no? Eche la ley, eche la trampa, eche la ley, eche la trampa, crearon unos aditivos extendedores de cadena. Entonces, resulta, así como cuando las mujeres usan estos extendedores, ¿no? Si por aquí están, alguien me puede decir si estoy equivocado. Esos extendedores que se ponen aquí, extendedores de pelo, extendedores de cadena, yo creo que de ahí sacaron el nombre. Entonces, extiende la cadena como para aumentarle ligeramente el peso molecular. Eso lo vi recientemente porque trabajamos con PLA, y este PLA yo ya había investigado que justamente perdía este peso molecular y varias propiedades. Entonces se le añade un extendedor de cadena. Y usualmente se le añade a los poliésteres, PET, poliamida, y hay un efecto que está relacionado con esto. Definitivamente, como dice, echa la leche a la trampa, ya pues quizás si estás haciendo una agua Evian o una agua súper bacán, el costo del envase lo puedes poner ahí, no hay problema, ¿no? Pero si tienes algo económico, realmente todos estos aditivos realmente suman costo, quizás no sea rentable. Pero que siempre digo, al final siempre hay una solución tecnológica, que sale cara, puede ser, pero es tecnológica y la hay, ¿no? Y en este caso hay. Claro, no quiere decir que no voy a secarlo, ojo, ¿no? Yo le digo, siempre lo voy a secar, pero tengo esa chance de usar un extendedor de cadena para contrastar alguna posibilidad de pérdida. El secado. Nosotros tenemos en el laboratorio, si por ahí son curiosos ustedes y ya fueron al laboratorio, si les hicieron un pequeño tour por el laboratorio. ¿Ah? Brian, ahora que fueron a la práctica.
Becky. ¿Están por ahí? Becky. Si fueron a la práctica, hicieron un tour en el laboratorio. Digo, mister, no, la verdad no, solo nos enfocamos en la parte que estaba más cercana a Ya, nosotros. bueno, cuando vayan a la próxima voy a estar pendiente si no hacemos una visita adicional, no hay problema, y hacemos un tour. Ahí tenemos, bueno, creo que vale la pena después de haber hablado todas estas cosas que con más propiedad ustedes pueden ver las cosas. Ahí tenemos un secador. Ese secador lo tenemos justamente a la entrada de la inyectora y es un secador tal cual el que ustedes están viendo ahorita en pantalla, igualito. Tiene una cámara de secado. Miren el filtro por donde se va la humedad. Lo bacán de todo esto aquí es que se mantiene. Aquí, claro, porque si no, ¿cómo hacemos? ¿No? Se va el agua y viene la humedad nuevamente. Perdón, se va la humedad y viene la humedad nuevamente. ¿Cómo hacemos? Entonces, básicamente, se mantiene aquí, se va la humedad. Ojo, no podemos entrar el plástico caliente, ¿ya? Tiene que entrar frío. ¿Ok? Si entra caliente a la zona de entrada, no se produce un buen mezclado. Eso lo vamos a ver ya en unas 2 clases. De hecho, tiene que estar en la garganta frío. Si está caliente, puede haber que se llama táctil, puede ponerse como pegajoso en la superficie. Y con el peso del plástico, porque aquí está, ¿no? El que está por aquí recibe todo el peso del de acá. Entonces, todo este peso de acá lo recibe el de acá. Y si está táctico, o sea, la superficie está como pegajosa, se va a pegar. Y esto hace que no vaya a avanzar. Entonces, si bien es cierto, tiene que estar, tenemos que sacar, no tenemos que llevarlo a una temperatura que se ponga estático o pegajoso. Claro, tenemos un controlador, secadores, bla, 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 esta es la parte eléctrica, pero sencillamente aquí calentamos y se va la humedad y cuando ya tenemos el plástico frío un poco, ya puede entrar acá, ¿no? Y entra a la máquina inyectora. Como yo les digo, no lo tenemos en la extrusora, no tenemos esto, pero realmente nosotros trabajamos con polilefinas básicamente, por eso yo no me he hecho líos y todos mis trabajos son con polietileno, polipropileno, y cuando hemos trabajado con PET, chuta, ahí sí es un problema porque realmente lo secamos, no tenemos esa cámara y los ponemos rapidito y ya, pues no queda más que hacer eso así, ¿no? O no tenemos esa cámara, sino que la tolva va directamente ahí, ¿ya? Y realmente es muy probable que absorba algo de agua, de humedad, perdón. Eso lo tenemos claro. Y esto preferido para las resinas no higroscópicas. ¿Ok? Esto ya es un sistema altamente higroscópica, alta humedad, tienes resistencia y tienes secadores especiales, ¿no? Realmente no es lo común, son un poquito más costosas. Y justamente me olvidé de pasarles, este día estaba ocupado, pero voy a pasarles el link de la grabación. No pude estar y fue justamente ayer. Hubo un tópico de Plastic Technology de México solo de secadores, ¿ya? De un instructor que nos da en el diplomado, Adrián Méndez. Voy a tratar de conseguirme el video para pasárselos de esto de aquí. Yo creo que ahí puede haber una explicación inclusive más amplia de lo que estamos dando, ahorita. Entonces aquí hay un sistema muy diferente. En el otro básicamente es un calor y va a tratar de esto aquí, de que llevarse, digamos así, la humedad. Aquí tenemos un sistema de calentamiento, intercambiadores de calor, resistencias en donde vamos a tener aquí, miren esto de aquí que va aquí, y viene por aquí el calor, y inclusive puede tener un tipo de mezclador, ¿no? Y esto lo hace para poder mezclar y poder realmente mover y poder llegar realmente a los polímeros, como yo digo, estructurales, porque el problema de esto aquí es que el agua se queda en la estructura, ¿ya? Y es un gran problema. Afortunadamente, como yo les digo, hay una humedad de equilibrio, no es que el plástico siguió sumando agua y ya, no, hay una humedad de equilibrio. Y estos dos valores son bastante interesantes. Primero, el de equilibrio
La palabra equilibrio lo dice todo, ¿no? Absorbe la humedad hasta el equilibrio. Es como que yo tuviera una curvita. Déjame poner aquí. Es como que yo tuviera una curvita. A ver. Es como que yo tuviera una curvita y el man está así y ahí se quedó en equilibrio, ¿no? Y este punto de aquí es 2.8, por ejemplo. Absorbe y quedó en equilibrio. ¿Ok? Mientras la de acá es la permisible, esta tabla de acá, esta columna de aquí es la permisible para procesar. Entonces, claro, ustedes ven que la permisible para procesar realmente es baja, ¿no? ¿Para qué ustedes creen que pueden servir esto de acá? ¿Para qué me puede servir la humedad de equilibrio? Pensemos un poquito. ¿Qué me puede servir la humedad de equilibrio? A ver, pensar aquí es dedocracia. Y dedocracia, claro, ahora es mousecracia, porque dedocracia es cuando uno señala en la clase, pero aquí estoy con mi mouse. Y con mi mouse vengo acá y señalo Roberto Rodríguez. Roberto. Sí, profesor, buenos días. Ok, buenos días, Roberto. ¿Para qué tú crees que me puede servir esta humedad de equilibrio? Pensemos un poquito. En un producto, ¿para qué me puede servir? ¿Algún producto? ¿Qué me puede cambiar la humedad? Eh, ¿Qué me puede cambiar la humedad? algo relacionado con la permeabilidad. No, no tanto. A ver, te lo digo, te lo voy a poner aquí en un dibujito. Este es un cubito. ¿Qué le pasaría a este cubito si sale de la extrusora, o perdón, de la inyectora, y lo deja al medio ambiente? ¿Qué le va a pasar al cubito acá? Si recién sale del proceso de destrucción, este puede enfriarse de forma no adecuada ¿Ok? y puede tener alteraciones en su estructura física. Ya. ¿Qué va a llevar eso de ahí? Que esa agua se meta. ¿Alguien puede dar una otra idea, otra clave? El producto. ¿Ok? Las propiedades. Las propiedades físicas. varían, efectivamente, van a variar ciertas propiedades. Físicamente, ese cubito, ¿qué le va a pasar? Va a Sí, tener porosidades. Puede ser. No, se no mucho, hincharía. no es mucho porque es intersticial. ¿Qué le va a ocurrir al tamaño? Se va a hinchar. Se va a hinchar. Muy bien, José. O sea, ahora este cubito lo vamos a ver que va a aumentar de tamaño. Ajá. ¿Y qué va a ocurrir si va a aumentar el tamaño? Sus dimensiones van a cambiar. Miren, espérenme un segundito. Espérenme un segundito que les voy a mostrar. Supongamos, yo sé que esto de aquí es más adelante, pero a veces a mí me gusta ver las cosas que se expliquen el por qué salen los datos, ¿no? ¿Por qué aparece ese equilibrio ahí? Miren, ¿sí ven esto de aquí? Esto de aquí entra perfectamente, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo una dimensión en el primer cuadrado y esa dimensión que yo ya hice en el primer cuadrado es la dimensión de aquí? Si este de aquí sale y se hincha, va a crecer de tamaño y ya no lo voy a poder poner aquí. Las tolerancias van a variar. ¿Ok? Entonces, esa dimensión hinchada
es la dimensión del que está aquí. Y no es la dimensión inicial del molde. Sí lo ven. Sale el producto se hincha y es este. Este hinchado tiene que entrar aquí. Quiere decir que antes que salió, tuvo una dimensión menor. Entonces, la importancia, sobre todo para las dimensiones. Evidentemente las propiedades van a variar, pero aquí en estas cosas de aquí las propiedades no van a interesar. Claro, esto aquí sí me va a interesar esta cosita que está aquí, ¿no? Para que pueda entrar y no se rompa, ¿no? Ya vamos a ver estas cositas cuando veamos diseño. ¿Sí, Natalia? Una consulta. Entonces, aquí es más estable. Hola. Te cortó un poquito la voz, Natalia, no te escucho muy bien. Se te corta un poquito la voz. Ok, bueno, hasta que arregles eso, aquí te esperamos. Pero lo que te quiero decir es que es muy importante que la dimensión que yo tengo en el molde, que sale el producto, no es exactamente la dimensión ya final que yo la voy a tener para ensamblarla en algo aquí. Entonces eso es muy importante, por eso está esa humedad de equilibrio. Claro, a mí no me importa mucho en otras cosas, ¿no? Qué sé yo, polilefinas. Miren que en el PET tiene una baja realmente, es bajo realmente la humedad de equilibrio final. Me refiero a la tapa que es de polipropileno y la rosca que es de la botella que es de PET, pero me va a interesar, miren este grupito de aquí, ¿no? Súper interesante y me va a interesar totalmente aquí, ¿no? Sobre todo estos de aquí que van a absorber una humedad, ya estamos hablando de 3%, ya es un cambio en la dimensión. Sobre todo cuando yo quiero algo con mucha tolerancia como esto. Ok, adelante. Sí, Natalia, si pudiste resolver el problema. Si no, le damos chance a José. Dale, José, que tienes la mano levantada. Sí, mi pregunta era, creo que ya la respondió, pero entonces el contenido de humedad de equilibrio es el contenido máximo que puede tener material sin sufrir cambios en su forma. ¿Así? No, te cambia la forma. Ok. O sea, justamente a lo que tú tienes un poco de humedad, él cambia ligeramente un poquito. Claro, si tú tienes un balde, ¿qué carajo? Pues que aumente la humedad, ¿no? Pero si tienes algo que tienes una dimensión, una tolerancia dimensional, necesitas mantenerla. ¿Ok? Entonces, esa vaina de ahí hay que manejarlo, ¿no? Entonces ya te puedes dar cuenta que en poliamida eso se tiene que considerar en el diseño. ¿Ok? Pero en otros no necesariamente. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos, ahora sí. Una pregunta, doctor. Entonces, por ejemplo, en este caso, el PET es de los que sería dimensionalmente más estable luego de inyectarlo, por ejemplo. Claro, exactamente. Y entonces, una pregunta. Si mi humedad permitida para procesar es del 0.03, ok, yo lo proceso, chévere. Pero una vez que ya sale la pieza, de ley va a llegar al 0.2% de humedad, porque es su humedad de equilibrio al estar en el Totalmente. ambiente. Así es, tú lo has dicho. Así es. Entonces, en el caso del PET, entonces, antes de procesar yo debería, a diferencia de Sacarle las la humedad. polileucolas, secarlo. Debes de secarlo. Antes de meterlo tienes que secarlo. El PET tienes que secarlo, definitivamente. Y tú ves que las máquinas tienen estos secadores antes de entrar en las inyectoras. Definitivamente. O sea, y cualquiera de estos polímeros que tienen una humedad más o menos, tienes que secarlo, ¿no? Porque ya en el momento que tú lo sacas al ambiente, ya el man llegó a una de equilibrio. Y si lo quieres meter nuevamente, tienes que secarlo. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido PET que te llega, lo hemos tenido ya de botellas, llega molido, hay que secarlo para volverlo a poner. Y cuando no lo secas es un gran problema, créemelo. Se pone como galleta esta vaina, se rompe. O sea, porque el peso molecular varía y no nos ayuda mucho. Es un gran problema cuando ocurre. Y cuando hemos hecho compuestos, es más difícil manejar el secado, ¿no?
Yo siempre digo, para todas las cosas hay tecnología, y la verdad es que nosotros a veces en el laboratorio hacemos maravillas con poca tecnología, porque realmente es el ecuatoriano, ¿no? Necesitamos más tecnología, pero a veces no es posible. Ustedes saben por costos, ¿no? Pero ahí le vamos. Ok, comparación de secadores. Esto es interesante, sobre todo, definitivamente, cuando uno quiere seleccionar, ¿no? Y ahí sí yo les digo, esto es algo, ustedes saben, aquí por el mismo tiempo no es un curso de secadores, ¿no? Pero es interesante que ustedes puedan apreciar dos cosas. El consumo de energía eléctrica que yo voy a necesitar para poder secar, que es por cada uno. El tiempo que voy a tener que tener, y claro, el punto de rocío, que es el medio ambiente, para poder utilizar el secador, ¿no? Entonces tenemos, miren la cantidad de energía, el consumo de energía por kilo de polímero, definitivamente que en alguno es caro. Ahora este es caro, pero utilizas menos tiempo. Entonces aquí viene el balance costo de energía, y puede ser que para un clima frío, ok, ¿ya? Pero aquí vemos 4 horas. Algo que suele ocurrir a veces es que se seca, se deja mucho tiempo. Y eso es algo que suele ocurrir. Nosotros como no tenemos estos tipos de secadores, a veces déjalo en el horno. Entonces los dejamos, qué sé yo, a 50 grados centígrados, déjalo 24 horas. ¿Ya? Pero evidentemente, claro, como es laboratorio, no nos estamos fijando del costo de energía, etcétera, ¿no? Pero en una empresa sí es importante los costos energéticos, uno, y dos, el tiempo que lo dejes, porque también el sobresecado no es bueno. ¿Ok? O sea, todo es bueno, todo es malo. Dejar mucha humedad y secar demasiado. ¿Ya? Y eso lo podemos ver aquí, ¿no? Esta es la humedad de procesamiento permisible, como que hay un ranguito, y acá está muy bajo. O sea, quiere decir que si tú tienes demasiado seco también, te va a variar tu mel index. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de esta poliamida 6. Entonces también tenerlo demasiado seco también no es conveniente, porque quizás tú tienes tu máquina seteada, por ejemplo, para un mel index de 15, por ejemplo, que más o menos va a estar en este rango, o quizás por acá, ¿no? O lo tienes, perdón, estás entre 13 y 14, y acá en cambio lo tienes abajo en 11. Entonces tienes un rango admisible, y ese rango admisible tienes un índice de fluidez. Pero si tú lo sobresecas, ¿ok? Que también tienes un problema porque puedes deteriorar el material, puedes también, tienes ese efecto que vas a variar también la misma fluidez del material. ¿Ok? Entonces es muy importante, por eso te dice aquí, aumenta la viscosidad, y si aumenta la viscosidad tampoco no es bueno, ¿no? Y como dice, puede ser severo en estos polímeros. Porque claro, si tú le sacas totalmente, y claro, lo dejas súper rígido y el material, al sacarle toda la humedad y todo esto aquí está muy, ¿cómo te puedo decir? El agua, ¿cómo les puedo decir? El agua tiene un efecto plastificante. Pero si tratas de sacar y sacar y sacar y sacar y sacar, a la final vas a tener que tus cadenas van a estar, tus enlaces, como dice, por eso es que habla justamente el PCPA o PET, polemia, porque justamente va a estar los enlaces muy, muy rígidos. Y eso te va a dar un problema también en el procesamiento, ¿no? Inclusive, mire lo que te dice, ¿no? Deben ser rehidratados. Eso es una locura, pero bueno, debes de hacerlo. No es lo común, pero si estás en un caso así, te tocaría rehidratarlo, imagínense. Entonces no es lo correcto. Por eso es que ya cuando la gente está en fábrica y tiene sus secadores, ya saben, ¿no? Este polímero de esta marca y de este de aquí, lo dejo 2 horas a esta temperatura. Yo ya sé que ahí
estoy dentro del rango permisible. ¿Ok? El otro caso que aparece aquí es este de aquí. ¿No? Que tienes aditivos, tienes otras cosas. Si elevas mucho la temperatura, puedes remover por los aditivos. Recordemos que hay ciertos aditivos que los podrías quizás en un corto tiempo poder sacar, si elevas mucho la temperatura, ¿no? Se pueden perder los plastificantes, ¿ok? Se pueden perder compatibilizantes, se pueden perder estabilizantes de calor si elevas demasiado la temperatura. Entonces es un gran problema. Esos aditivos a ti te sirven. Son aditivos de proceso, ¿no? Entonces, no nos ayuda en esto, como dice la disminución de aditivos, no nos ayuda realmente a lo que tenemos inicialmente, ¿no? Y como dice, pueden haber daños irreversibles en el material. Porque bueno, al fin de cuentas, si se te van ciertos aditivos, vas a tener un problema que no es lo que tienes inicialmente. Sobresecado, inyección. Por eso te dicen, mira, el nylon tienes que mantenerlo a esta temperatura. ¿Ok? La oxidación también ocurre en esto. Policarbonatos y poliésteres. ¿Ok? Sobre todo en esos polímeros que vemos el oxígeno metido ahí. Está la cadena y el oxígeno ahí metidito. Ahí puedes tener problemas de oxidación con humedad. ¿Ok? Causas comunes del sobresecado. Los secadores dejados durante los fines de semana. Eso es clásico. Para evitar demoras y rápidas encendidas de luces. Clasiquísimo. Eso es muy normal. Suele ocurrir. Y ahí hay que ser muy estricto. Porque realmente uno llega el día lunes, o no necesariamente el día lunes, ¿no? Por ahí he escuchado otros casos diferentes, ¿no? Pero más o menos en la misma onda, ¿no? Es lo contrario. Alguna vez escuché un caso que procesaban a las 7 de la mañana y supuestamente tenían que secarlos de las 4, ¿no? Pero venía la persona y recién secaba de las 6:30. Entonces se daban cuenta que tenían problemas porque realmente no tenía el suficiente secado el material. ¿Ok? Entonces, ese es lo contrario, ¿ya? Pero claro, si los dejas sobresecados puedes haber problemas ahí, ¿no? ¿Ok? Lo otro es cuando dejas el material continuo en el secador, también puede haber problemas. Y claro, lo que les acabo de comentar, ¿no? Dificultades de influir. El material se puede poner en las superficies como chicloso por demasiada temperatura y más allá de la degradación ocasionas un gran problema que no te fluye en la tolva. Esto es interesante, poder medir realmente la humedad. Ya con esto terminamos la clase. La humedad, porque puedes tener un sinnúmero de fallas, desde burbujas, como dice, superficies rugosas, vetas, como las que vimos hace un ratito, splay, como que vino una gota y salió así, o vetas de una gota, o esta gotita que salió así, ¿no? Como lo vimos hace un rato. Entonces eso puedes tener problemas. A veces la gente ve y dice, ¿qué será? Es un daño del material que viene así, o hay un problema en el molde. No, a veces es el mismo material, ¿no? Entonces hay que tener bien claro las fallas para poder determinarlo. Pérdida del peso del material, se calienta el material hasta que se volatilice, lo que vamos hablando. Se volatilice la humedad nada más. Tú puedes pedir la humedad inicial. El problema a veces es cuando uno se pasa por peso, que ya nos ha pasado, es que, claro, si tú calientas poco y solo se va la humedad, ok, pero si calientas demasiado, resulta que ves que se va pero hartísimo, es que se fue algún polímero también, perdón, algún aditivo o algo, ¿no? Ya nos ha ocurrido eso de ahí, ¿no? Pérdida por peso, pero el peso de la muestra es lo más normal, pero pues te digo, controlando las temperaturas. Ahí viene el problema, cuando se pueden haber volatilizado estos plastificantes u otros aditivos y no contabilizas bien, entonces se va todo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y esto cuando ves la degradación que te produce subproductos, o sea, los mismos problemas de que hay degradación, te crea otros materiales que se quedan internamente y que te pueden causar realmente problemas hasta de contaminación, etc. Entonces, este es un tema bastante interesante. Les prometo buscar este link, se lo voy a pedir
se lo voy a pedir a Adrián para pasárselos y ver esto de los secadores. ¿Ok? Que yo creo que es bastante interesante, sobre todo que siempre las industrias quieren innovar, quieren ver cosas nuevas, y al ver otros polímeros y otras cosas necesitas realmente ver esto aquí, ¿no? Sobre todo si uno quiere trabajar con poliamidas, estos policarbonatos y todo, tiene que tratar de intentar ver estos tipos de secadores. Ok, ¿alguna pregunta entonces hasta ahora? ¿Alguna inquietud? No, profe. Ok. Si no hay nada, quedamos hasta aquí. Entramos la próxima clase a ver la parte de estabilidad térmica, y no importa que se traslape con con los artículos. La próxima semana, el próximo viernes, tenemos como un 5-minute speech. Vamos a tener 5 minutos, pero son técnicos, no son 5-minute speech para vender. Son 5 minutos máximo de cada lectura que cada grupo la va a presentar. ¿Ok? Igual, empezaremos a las 9, directo con cada grupo. En el mismo orden, no me voy a hacer problema, en el mismo orden 1, 2, 3, 4, 5. Y luego de ahí continuaremos con la parte de estabilidad térmica y terminaremos la clase de esta parte de materiales la próxima semana. ¿Ok? Voy a buscar ese video y se los paso para que lo tengan y lo puedan observar. Y ese va a ser igual, ¿no? Uno de los webinars de clase que vamos a tener. ¿Ok? Que yo lo veo bastante oportuno. Ok, si no hay preguntas y no hay inquietud, por ahora quedamos ahí. Cualquier cosa nos comunicamos por el chat. Igualmente, cualquier cosa yo les escribo por el chat. Quedamos ahí y nos veríamos, no se olviden las lecturas, y nos vemos el próximo viernes. Listo, que pasen un buen feriado. Hay un largo feriado de 5 días. Que pasen bien y siempre cuidándose con el COVID, ¿verdad? Nos vemos, cuídense, que pasen un buen feriado. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Cuídense, pase bien. Igualmente. Gracias.